Dice acá la escritura, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Y me ungirás al que yo te dijere. Padre, una vez más, en ese momento oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude a ser sensible a la voz y a poder discernir las estaciones en ti. A reconocer cuando es el tiempo de abrazar, pero igualmente cuando es el tiempo de soltar. Porque todo lo hiciste perfecto en su tiempo. Que podamos comprender cuál es el tiempo en el cual tú nos has introducido en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Conocemos la historia de Samuel, el joven Samuel. La palabra nos enseña cómo Samuel fue llevado, consagrado a Dios a temprana edad. Desde el vientre de su madre, desde antes de ser concebido, ya Samuel había sido consagrado. Samuel es reconocido no solamente como el primer juez, sino también fue reconocido como uno de los profetas más honrados dentro del pueblo de Israel. Samuel fue el sucesor, quien vino a ocupar el lugar de aquel sacerdote que a causa de su negligencia permitió que la gloria de Dios fuese subestimada por el pueblo en un momento determinado. Recordamos esa historia, ese momento difícil de Israel, donde a causa de este sacerdote llamado Elí, de sus hijos, lo que aconteció y de cómo el arca del pacto, representando esta arca del pacto, la presencia de Dios, pasa a manos de los enemigos de Israel, pasa a manos de los filisteos. Y juntamente con ello el tiempo, como podríamos llamar el tiempo de gloria. Dice la palabra que en los tiempos de que Samuel comenzó a crecer, la palabra de Dios escaseaba. Pero más bien que escasear la palabra de Dios, lo que escaseaba eran los oídos que fuesen sensibles a la voz de Dios. Lamentablemente, de cuando en vez pasamos por etapas en nuestras vidas donde aparentemente la voz de Dios escasea, pero más que escasear la voz de Dios, lo que escasea son los oídos sensibles a la voz de Dios. Samuel crece, Samuel comienza a ministrar, Samuel comienza a ejercer autoridad sobre el pueblo, pero llega un momento que el pueblo se revela a Dios, en el sentido que el pueblo comenzó a anhelar, a querer tener un rey como las demás naciones. Esto contrista el corazón de Samuel y Dios le dice a Samuel, Samuel, tú tranquilo, porque el pueblo no te ha desechado a ti, sino a mí. Así que yo quiero que tú vayas y le unja a una persona como rey, para que ellos sean como los demás pueblos. Y es el momento donde conocemos que Samuel es guiado por Dios y unge a una persona llamada Saúl como rey. Saúl es ungido como rey y Saúl comienza a reinar posteriormente y comienza a traer gloria al pueblo de Israel a través de grandes batallas y a través de grandes conquistas. Pero en un momento determinado Saúl igualmente se desvía del propósito de Dios. Y esto nos habla a nosotros de cómo personas pueden en un momento determinado haber sido ungidas por Dios, haber sido respaldadas por Dios en su caminar, pero algo sucede en su caminar
que hace que esta persona pueda ser desechada por Dios en cuanto a lo que es el cumplimiento de la asignación a la cual fue llamada. Y eso sucedió con Saúl. Saúl fue desechado por Dios a causa de su rebeldía, a causa de su obstinación, a causa de su desobediencia. Y es en ese momento en que Dios escoge a otro hombre para que fuese rey. Lo que pasa es que todavía no era un hombre, era apenas un joven. Y estoy hablando de David. En ese escenario, ya Samuel, habiéndole dicho a Saúl, porque Samuel fue quien tuvo que decirle a Saúl, él directamente: Saúl, mira, ya tú has sido desechado por Dios, y Dios se levantará un rey conforme a su corazón. Samuel ya sabía que Saúl no iba a ser más ese rey guiado por Dios. Pero en el trayecto del tiempo, Samuel llegó a amar a Saúl, a tener gran estima a Saúl. Y es ahí donde, cuando ya Samuel sabe que Saúl es desechado, Samuel comenzó a llorar y a entristecerse. Samuel no pudo comprender, no pudo discernir que hubo un cambio de estación. Y muchas veces tú y yo hemos sido introducidos en una nueva estación, en un nuevo tiempo en nuestras vidas, en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito familiar, en el ámbito donde Dios nos ha establecido como esfera de influencia. Y Dios nos dice: ya yo te he cambiado de estación, yo te he introducido un nuevo tiempo. Pero muchos de nosotros, como Samuel, todavía nos entristecemos, lamentamos tener que dejar atrás y avanzar hacia lo que está delante. Tener que soltar aquello a lo cual en un tiempo determinado nos funcionó, aquello de lo que durante un tiempo determinado pudimos celebrar, pudimos amar, pero que hoy ya dice Dios: no es lo que quiero para tu vida, no es lo que quiero para el ministerio, no es lo que quiero para tu familia. Y tener nosotros que desprendernos nos cuesta. Pero hoy el Señor te dice: déjalo ir. Déjalo ir. Y ese es el título del mensaje de hoy: déjalo ir. Déjalo ir. Lo primero es que quiero que resaltemos es que lamentar lo que queda atrás no es la opción para avanzar. Voy a repetir esto: lamentar lo que queda atrás no es la opción que Dios te da, que Dios me da para nosotros avanzar. Es tiempo de avanzar, iglesia. Amados hermanos, es tiempo de avanzar. Amigo, amiga, es tiempo de avanzar. Y no debemos de quedarnos postrados lamentando lo que ya quedó atrás. Saúl todavía estaba reinando. Saúl todavía podía estar delante de Samuel, pero ya Saúl había sido dejado atrás por Dios. Ya Saúl había sido desechado. Y quiero que entendamos algo: que una cosa o una persona todavía esté presente en nuestras vidas no significa que debe de estar presente en la estación a la cual ya hemos sido introducidos. Hay cambios, hay transiciones que Dios no lo hace de manera brusca. Hay cambios bruscos. Elí fue transicionado de manera brusca. Dios simplemente quitó la vida de Elí. Elí murió y tuvo que emerger el sucesor. Con Saúl fue diferente, porque era necesario que entre el Saúl ser desechado y el próximo rey, David, emerger como rey. Era necesario un periodo de formación, un proceso de preparación en la vida, en el corazón de David y en el corazón del pueblo, que habría de reconocerle como rey. Por tanto, no podía ser brusca el cambio, pero en el proceso todavía
Samuel lamentaba a Saúl y era imposible Samuel abrazar lo nuevo de Dios si no estaba dispuesto a soltar lo viejo. Tú no vas a poder abrazar lo nuevo de Dios en tu vida si no estás dispuesto a soltar lo viejo. En ocasiones nos quedamos estancados. Literalmente nos quedamos estancados por lo que pudo representar en el pasado algo en nuestras vidas y no por lo que está representando hoy. Y nos quedamos estancados. Ageo capítulo 2, podemos verlo, no lo voy a leer, pero Ageo capítulo 2, versículo 3, versículo 9, nos habla a nosotros de cómo el Espíritu de Dios le habla a Zorobabel y luego le habla también al sacerdote Josué y les dice a ellos: óigame bien, yo voy a reedificar, yo le voy a traer nuevamente la gloria del templo. Pero ellos todavía hacían memoria a la gloria que el templo tuvo antes de haber sido destruido. Y ellos decían, es que, ¿de qué sirve reconstruir el templo a Dios si quizás no vamos a experimentar la gloria que experimentábamos antes de haber sido destruido? Y es el pensar la gloria que se vivió en el pasado, lo que nos va a mantener estancados en avanzar hacia adelante, poder reconstruir y experimentar una nueva y mayor gloria. Por eso el Espíritu le dice a través del profeta Ageo: yo quiero que ustedes se levanten, yo quiero que ustedes reconstruyan y yo les garantizo que la gloria postrera que habrá en mi templo será mayor que la gloria primera. Yo quiero que tú entiendas y que yo entienda hoy que la gloria que Dios habrá de manifestar en ese nuevo tiempo, en esta nueva estación en tu vida y en mi vida será mayor que la anterior. Quizá la anterior nos gozamos, nos deleitamos, celebramos tantas cosas, pero no permita que la gloria pasada represente un ancla en tu vida y en mi vida que nos estanque. Porque lo que antes era una bendición, cuando ya ha sido removido por Dios, se convierte en un estorbo. O sea que es difícil. Pero lo que antes era una bendición, cuando ya eso ha sido quitado por Dios, ha sido removido por Dios, y tú y yo lo procuramos que se mantenga, se convierte en un estorbo. Samuel no quería soltar a Saúl, pero no sabía ya que Saúl representaba un estorbo para lo que Dios quería hacer. Y había que dejarlo ir. ¿Cuál es tu Saúl? Puede ser una persona, puede ser una relación, puede ser un lugar, puede ser un trabajo, puede ser cosas que ya Dios te movió, pero todavía tú estás pensando. Y haciendo historia, sí, porque en el 80, en el 90, sí, porque yo recuerdo que en el 95, no, yo recuerdo que al principio del 2000 Dios me deja eso atrás. ¿Cuándo vamos a comprender que lo que vivimos ya lo vivimos? Son glorias pasadas. Y mientras estemos pensando en las glorias pasadas, no vamos a experimentar la gloria nueva que Dios quiere manifestar. Cuando la gloria postera siempre es mayor que la primera, porque Dios nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Dios no es estacionario. Dios es inconmovible, pero Dios no es estacionario. Dios no se queda inmóvil en un lugar en el ámbito espiritual, sino que cada día Él va renovando. Por eso la palabra cuando dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, no es que Dios da una nueva misericordia, no. Es que la forma de Dios manifestar su misericordia, su gracia, su favor sobre tu vida y sobre mi vida es nueva cada mañana.
Lo que Dios no se establece, lo de Dios no se establece hasta que tú y yo no renovemos o renovamos lo que se le opone. David había sido ya escogido por Dios. Lo de Dios no se establece. David era de Dios ya. David era el próximo rey. Pero ese rey que Dios había escogido no iba a ser establecido hasta que tú y yo no removamos lo que se le opone. Hasta que no removamos lo que se le opone. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Eso es física básica, ¿verdad? Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar. Por eso el apóstol Pablo habla de olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Cuando leemos Filipenses capítulo 3 y Pablo comienza desde el versículo 1 a hacer memoria de todo lo que él había hecho y de todo lo que él representaba, él dice, óyeme bien, todo eso es excelente. Pero si yo quiero alcanzar a lo que yo fui alcanzado en Cristo Jesús, yo tengo que dejar eso atrás y extenderme hacia adelante, porque no puedo moverme hacia adelante cargando todo lo que está atrás, porque no va a ocupar un mismo lugar. Tu mente, tus pensamientos no pueden estar ocupados por dos pensamientos que se contraponen entre sí en cuanto al propósito de Dios. O eres dulce o eres salado. La palabra misma nos enseña que desde una misma fuente no sale agua dulce y agua salada de manera simultánea. O es dulce o es salado. Santiago igualmente nos habla a nosotros que cuando operamos con una mente dubitativa, que sí pero que no, dice no espere recibir cosa alguna, porque seremos arrastrados como las olas del mar. Tenemos que aprender a remover aquello que se opone al propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en el ministerio, en cualquier esfera que hemos sido establecidos. ¿Para qué? Para que se manifieste entonces lo que Dios quiere que se manifieste. Dios le dice a Samuel, Samuel, ¿hasta cuándo tú vas a lamentar a Saúl? Ya lo lloraste. Óyeme bien, lo que se muere, tú lo vas a llorar, pero ya tienes que enterrarlo. Por más que haya amado a esa persona, tú no te vas a quedar con el cuerpo al frente. Hay que aprender a despedir. En el ámbito emocional, ay, no, porque nadie se olvida del primer amor. Óyeme bien, de su primera novia, de su primer novio. Yo quiero decirte algo, es injusto para tu vida y mucho más para tu compañero o tu compañera, que él tenga o ella tenga que competir en tu mente y en tu corazón con un amor de hace tantos años atrás. Y eso no es que yo quede marcado, quede marcada. Mentira, tú no quieres dejarlo ir. Tienes que dejarlo ir. Tienes que pararte firme. Decir, Señor, yo renuncio a esa atadura emocional que tengo del pasado que me impide experimentar la plenitud de mi matrimonio hoy. Algo así tan sencillo y práctico, pero es aplicable a cada área. A cada área. Cada área. Tú no puedes recibir y abrazar a plenitud del amor de algo o de alguien en un momento determinado si no soltamos lo que quedó atrás. Recuerdo cuando comencé a tratarme con el pastor Robert Rosado, 2007. Y de 2007 hasta el 2010, cuando formalizamos nuestra relación, él como mi padre espiritual, yo como su hijo, y comenzamos a caminar,
aunque cuando lo conocí en el 2007, yo lo identifiqué, yo, wow, este tipo es tremendo, esto. Yo no tomé la decisión, ni él tomó la decisión. Caminamos juntos. Y no le voy a negar que hubo cosas en él que eran diferentes a quien en principio, cuando empezamos como ministerio, fue el pastor mío. A nivel de cobertura, ¿verdad? Ministerial. Y su estilo diferente. A veces yo decía, ¿pero qué? Sí es, pero que no. Pero hasta que yo no enterré, no pude abrazar la plenitud. Y eso nos pasa a nosotros en todas las situaciones. Cambio de iglesia, divorcio, nuevo matrimonio, cambio de empresa, en toda situación. Si no dejamos atrás lo que quedó atrás, no podemos abrazar, celebrar y disfrutar lo que ha sido establecido por Dios. Amén. Lo segundo que quiero que veamos hoy es avanzar requiere fe para dar el paso y fe para esperar el cumplimiento de los tiempos. Fe para dar el paso y fe para esperar el cumplimiento de los tiempos. Dejar ir algo, dejar ir a alguien, nos lleva a nosotros quizás en un momento de temor. Me voy a quedar solo, me voy a quedar desprotegida. ¿Qué va a suceder? ¿Qué será? Todas estas preguntas que muchas veces se originan en temor, en inseguridad, en dudas. Dios nos dice que es la fe la clave para nosotros vencer eso. La fe prevalece ante el temor de la reacción de lo que estamos soltando. Cuando Dios nos manda a soltar algo, cuando Dios nos manda a soltar a alguien, tenemos temor a la reacción. Tenemos temor a lo que va a suceder. Y es ahí donde la fe debe de prevalecer ante ese temor. Cuando Dios le dice a Samuel, Samuel, ¿hasta cuándo tú vas a lamentar a Saúl? Ya yo levanté a otro. Samuel le dice, sí, pero espérate, es que si yo voy a ungir a otro, ¿qué va a suceder con Saúl? ¿Qué va a pensar Saúl? Saúl me va a querer matar. Estamos hablando de su protegido, estamos hablando de su escogido. Pero solamente la idea de un sustituto, de él establecer lo nuevo de Dios, le provocaba temor a la reacción de Saúl. Aunque Saúl amaba a Samuel también. Samuel era el mentor de Saúl. Samuel era el guía espiritual, era el profeta de Saúl. Y requiere fe. Pero y entonces si yo suelto eso, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Qué van a pensar otros? Fe. Por eso hablábamos en medio de la oración de la importancia de que nuestros oídos sean sensibles a la dirección de Dios en el tiempo que nos está introduciendo. Porque se requiere fe para dejarlo ir. Se requiere fe. Aquí habla de que Dios había levantado a David conforme un rey conforme a su corazón, pero David era un muchachito. Entonces no solamente es fe para soltar, es fe también para tú esperar pacientemente el cumplimiento de los tiempos. Porque estamos hablando que David, después que es ungido, David vuelve nuevamente a pastorear ovejas. David luego es llamado a la corte de Saúl, al reinado, para que le tocase mientras Saúl era atormentado por un demonio, por un espíritu. Antes de David ser rey, como Dios lo había establecido, David tuvo que desarrollarse en la guerra. David tuvo que sufrir persecución. David tuvo que ser exiliado fuera de Israel. David tuvo que ser perseguido como un criminal.
David tuvo que pasar por tantos procesos antes del cumplimiento. Y se requiere fe. Y va a haber cuestionamiento nuestro cuando soltamos algo de parte de Dios. Y cuando vemos que lo que Dios supuestamente estableció tarda para manifestarse, tarda para operar a plenitud. Comenzamos a pensar, tomé una mala decisión, no debí dejarlo ir, no debí de soltar. Por eso se requiere fe. Porque la fe va a implicar una perseverancia y una constancia en la decisión que hemos tomado en Dios. Si tú y yo somos guiados por Dios y tomamos una decisión por Dios, yo quiero que tú entiendas que se requiere fe. Y es por eso que la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿De qué tú te estás nutriendo? Porque de lo que tú te nutres, entonces eso va a salir de ti. Si te nutres de la palabra, si te nutres de experiencia en el Espíritu, si te nutres de lo que Dios hace y de lo que Dios quiere hacer en ti, eso va a hacer que tu fe sea fortalecida. Y en los momentos de oscuridad, en los momentos de incertidumbre, va a permanecer constante, va a perseverar. ¿Por qué? Porque tu fe te va a permitir celebrar el cumplimiento de aquello que Dios estableció y por lo cual tú dejaste ir en el pasado lo que tenías que dejar ir. No lamentes lo que ya Dios desechó. No llores más. No es que no llore el muerto, pero no llores más. Para ir concluyendo, pero recuerdo la imagen de David, una imagen que provocó confusión en sus siervos. Dice que el primer hijo de David, fruto del pecado aquel que él cometió, dice la palabra que ese hijo enfermó. Y mientras el niño estuvo enfermo, David ayunó, David oró, David no quiso bañarse, David no quiso ponerse aceites en su rostro, porque estaba clamando por un milagro. David estaba clamando para que Dios sanase a su hijo. Dice la palabra que cuando el niño muere, David manda a buscar alimento. David se baña, se pone ungüentos, aceite en todo lugar. Y los siervos decían, pero no entiendo algo. Mientras el niño estuvo enfermo, tú lloraste. Mientras el niño estuvo enfermo, tú ayunaste. Mientras el niño estuvo enfermo, no te ungiste con aceite. Pero ahora que el niño ha muerto, veo que tú te levantas, te bañas, te pones aceite, comes. ¿Cómo es eso? ¿No te ha dolido tu hijo? Estoy parafraseando. David dijo, no, es que mientras el niño vivía, existía la posibilidad de un milagro y que él sanase. Pero ahora que ha muerto, ya yo no puedo hacer que él vuelva. Yo sí iré donde él está en algún momento, pero ya yo no puedo hacer nada con lo que está muerto. Tú no puedes hacer nada con lo que ya Dios desechó. Deja de llorar. Deja de llorar lo que ya Dios desechó. Y celebra y abraza lo que Dios ha levantado. Déjalo ir. Finalmente dice aquí la palabra, en un momento determinado, tanto en Lucas capítulo 9, Mateo capítulo 10, 38, 39, Mateo capítulo 19, Jesús hablándole a los discípulos. Cada vez Jesús le decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. En otro momento Jesús le dice a los discípulos, si alguno no dejare padre, madre, hijo, y comienza a decir posesiones, todo en mi nombre no es digno de mí. Pero dice más adelante, pero quiero decirle algo, todo aquel que deje todo eso atrás, recibirá 100 veces más. Porque hay una clave en todo eso. Tenemos que entrar en una dimensión en nuestras vidas donde para poder experimentar lo sobrenatural tenemos que estar dispuestos a soltar lo natural. Los métodos, las estrategias humanas y estar abiertos para recibir o discernir lo que Dios quiere hacer en este tiempo en nuestras vidas. Finalmente, Dios protegerá el cumplimiento
de su promesa y de su propósito. Dios cumplirá. Dice la palabra en el pasaje que cité hace un momento atrás de Ageo capítulo 2. Cuando Dios le dice al pueblo, óigame bien, tranquilos, quiero que construyan el templo, reconstruyan. ¿Saben lo que el Señor le dice antes? ¿Saben qué? Mío es el oro, mío es la plata, ha dicho el Señor. Porque había una incertidumbre en ello, pero ¿cómo vamos a reconstruir? ¿Saben los gastos que requiere reconstruir? El Señor dice, pero si yo estoy enviándolo a ustedes que lo hagan, ustedes tranquilos, yo soy el dueño de los recursos. Cuando Dios te dice, deja eso, déjalo ir, Dios no te va a dejar desprotegido. Dios no te va a dejar huérfana. Dios no te va a dejar huérfano. Ya Él ha provisto. Dios ha provisto. Pero la provisión no se manifiesta hasta tanto no dejamos ir. Hasta tanto no dejamos ir. Génesis 22, no se manifestó el Cordero, no se manifestó la provisión, no se manifestó aquello que representó el milagro de Dios en la vida de Abraham, hasta que Abraham no estuvo dispuesto a dejar ir a Isaac. Cuando Abraham toma la daga para sacrificar a su hijo y dejarlo ir, entonces se manifiesta lo sobrenatural. Hay cosas que tú no has querido dejar ir. Forma de trabajar, forma de operar en espiritual, forma de servir al Señor. Tiene que dejar ir toda forma humana y depender de lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a proteger el cumplimiento de su promesa. Dios le había dicho a Isaac, yo te voy a dar una descendencia grande. Dios iba a encargar de proteger esa promesa. Por eso Abraham, cuando sube a sacrificar a Isaac, le dice a los siervos, quédense aquí que el muchacho y yo vamos a subir a adorar a Dios. Abraham no sabía cómo, pero Abraham sabía algo. Dios iba a proteger el cumplimiento de su promesa. Déjalo ir. Dios va a proteger el cumplimiento de su promesa en tu vida. Dios ha prometido darte vida en abundancia. Dios ha prometido cumplir su propósito en ti. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé, pero sé que Él protege la promesa y el propósito que ha establecido en tu vida y en mi vida. Finalmente Samuel le dice, ok, está bien, yo voy a ir, pero que no sé cómo lo voy a hacer. Dios le dice, ve, no te preocupes, di que tú vas a hacer un sacrificio y yo te voy a dar instrucciones de los pasos que tienes que dar. Cuando dejamos ir dentro de la protección de Dios a su promesa y propósito, viene gracia y sabiduría para dirigir nuestros pasos. Tus pasos y mis pasos en Dios, por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, porque la sabiduría del Padre reposará sobre nosotros. Visión, habilidad, capacidad y ayuda se habrán de manifestar. Sí, Dios va a levantar lo que tenga que levantar. Lo tenemos que dejar ir. A veces le hacemos un monumento al pasado, y ese monumento al pasado nos impide ver claramente lo que está en el presente y hacia dónde tenemos que dirigirnos en el futuro. Pero cuando dejamos ir y Dios cubriendo, protegiendo el cumplimiento de la promesa y propósito, nos da una visión clara. Y juntamente con la visión, Dios nos da la habilidad de poder ejecutarla, de hacer las estrategias necesarias en Él. La capacidad para lograrla y personas que nos van a ayudar a la manifestación. Pero eso es a lo que están dispuestos a creer. La pregunta en ese momento es, ¿está dispuestos a dejar ir? ¿Quién en este lugar, y no quiero que nadie me levante la mano ahora, pero quién en este lugar está dispuesta a dejar ir ese evento, esa relación,
esa persona, ese lugar espiritualmente hablando que ya Dios te dijo, déjalo ir. Mientras sigas lamentando el pasado, no podrás abrazar y celebrar el futuro glorioso que Dios tiene. Y voy a cerrar con una palabra quizás no motivadora, pero lo quiero decir de forma intencional. Si tú crees real y efectivamente que tú naciste en este lugar, en esta casa, o que Dios te trajo a esta casa de fe, para que de alguna manera esta casa sea parte del propósito de Dios en tu vida, pero tú ser parte del propósito de Dios en esta casa y a través de esta casa de fe, tienes que tomar una decisión y dejar ir todo lo que representó tu pasado y estar dispuesta a abrirte plenamente a lo que Dios hoy establece en nosotros. Nunca vamos a tener plenitud en lo nuevo de Dios mientras eso compita con lo viejo que nosotros todavía queremos mantener. Déjalo ir. Dios no traerá el hombre o la mujer por la cual tú estás orando, no fulano de tal, no fulana de tal, no, el hombre o la mujer de Dios para tu vida, mientras tú todavía estás abrazando ese diseño o esa persona que ha estado hasta hoy o hasta ayer, esa relación que ha estado en tu mente, quizás terminó hace 5 años, 10 años atrás, pero todavía está en tu mente. Tienes que dejarlo ir para abrazar lo que Dios ha establecido en este tiempo para tu vida y para mi vida. Ponte de pie un momento, por favor. Aleluya. Padre, gracias te damos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque dejar ir, desprendernos de algo, aunque reconozcamos que no es lo mejor para nosotros, duele. Pero no queremos que permanezca en nuestras vidas lo que nuestros deseos anhelan, sino que queremos lo que realmente tú quieres que esté. Y para que lo que tú quieres permanezca, tenemos que dejar lo nuestro.